Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Vamos a empezar esta nueva temporada, por así decirlo, de Javier Orgaz Perfumes con uno de los grandes clásicos de la perfumería olvidados, gracias a Dios, dentro de la firma Dior. La primera versión salió, bueno, y la original salió en el año 1980 y luego hubo una posterior reformulación en el año 2016, que es la que os voy a presentar y es la que se mantiene intacta, entre comillas, a fecha de hoy. Y es ni más ni menos que Jules de Christian Dior. Estoy muy contento de tenerla porque me ha costado muchísimo de conseguir, mucho, y no es fácil, es que no es fácil, pero que sepáis que evidentemente a un buen precio, también tengo que decirlo, entre comillas, lo de buen precio, porque aproximadamente unos 80 euros o algo así, o sea que está carica la señora. La tenéis disponible también en la website oficial sin ningún tipo de problema ni absolutamente de nada. Bueno, voy a atizármela, que es lo que corresponde. Ya sabéis que tengo que coger todavía la dinámica. Llevaba más de un mes sin grabar largo lo que es una review, así que ahora tengo que coger el tono otra vez de nuevo de todo lo que son las reseñas. ¡Wow! Es que, de verdad, esta de aquí es un espectáculo. Gracias a Dios que el señor de Machi no le metió mano y la dejó tranquilita, sin dejar su impronta en ella, ni cambiarla, ni reformularla. Vuelvo a repetir, en la página web oficial está, se puede comprar sin ningún problema. Eso sí, el precio está muy subidico y luego lo podéis encontrar fuera. Pues no sé, a ver, si mal no recuerdo, creo que hasta hace bien poco en Parfum Dreams estaba, y buceáis y sale, o sea, no hay problema. De hecho, hay también venta, no os tenéis que ir a Parfum Dreams, que está en Alemania, y tardan un poco en traerla, sino que aquí en España también hay. Veis el precio que más os puede interesar y decidís. Yo no me llevo un chain absolutamente de nadie, por desgracia. En la salida tenemos notas herbales y gálbanos, con un corazón de hediona, pimienta negra y violeta, y un fondo de cedro, abeto y cuero. Mientras que voy hablando, pues toca la aproximación y así vamos entrando en lo que es más detalle del packaging, la caja y evidentemente lo que es la botella y el vaporizador. Vais a ir descubriendo que efectivamente estas de aquí, el diseño es exactamente igual que la Energy, por ejemplo, de Christian Dior. Todo exactamente igual, mismo packaging, misma botella, todo el diseño es igual prácticamente. O sea, lo que son las botellas sí que son iguales, cambia el diseño de la caja evidentemente, pues es un producto que se llama completamente diferente, pero bueno, ahí no me quiero perder mucho más. El tapón es exactamente igual que en sus hermanas, Dios mediante, no hay más novedades al frente y todo súper recto y geométrico. Minimalista, no. Lo siguiente, bien, la única concesión que también tengo que decir que se han permitido es meterle una arista aquí en el frontal y punto pelota. Por lo demás, todo como de costumbre, y esto vaporiza, que es un gustazo, porque sale, se queda en suspensión, no es que tenga una difusión muy amplia, pero la verdad es que sale muy nebulado y por ahí, perfecto. Paso a lo que son las notas, y es que, ojo, cuidado, porque a pesar de que podéis pensar que las notas van a ser como muy aguerridas y vais a tener aquí algo súper ultra vintage, de viejo, viejuno, asqueroso, huele a viejo, no, fue lo primero que me sorprendió de Jules, es precisamente esa chispa y esa burbuja que tiene. De verdad, es que es como si fuese una gaseosa, la casera, y no cobro la tampoco. Es que es así, es abrirla, atizártela y sentir, vamos a ver, como cuando abres una Fanta de limón. Es que es un ejemplo que me viene que ni al pelo, pero ojo, cuidado, por lo burbujeante que tiene. Abres la Fanta de limón, la viertes en el vaso ahí con mucho hielo y notas las burbujas como salen, y hasta incluso el propio aroma de esa Fanta de limón. No cobro, Fanta, Coca-Cola, acuérdate de mí. Es eso, y lo sientes, y no es vieja, es que es una experiencia olfativa.
Y he tenido un montonazo de halagos con ella, ¿eh? O sea, cada vez que me la pongo es raro que no me digan: ostras, Javier, que llevas, que bien hueles. Lo típico de siempre, lo sé, es muy típico. Pero es que es cierto, es que esta es halagos a tope, pero es porque es súper confortable y tiene ese je ne sais quoi que la hacen distinta. De verdad, creo que fue precisamente una avanzada en su tiempo. Tengo que reconocerlo. O sea, de todas, pero es porque imprimió una efervescencia que no había en los 80 no había. Vamos a ver, no nos engañemos, en los 80 nos olvidamos de efervescencias, ¿eh? En 1980 y hasta incluso esta, que ya está reformulada y retocada, no, la primera también era efervescente, pero es que esta sigue siendo efervescente y es que en aquella época, olvídate, que de efervescencia es nada. Y esta es muy burbujeante y la hacen impecable. Y mientras tanto, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales. Venga, seguimos con más, que estoy emocionado de volver al ruedo de la review. Sí que es herbal en la salida y sí que lleva el gálbano, por supuesto, y se nota, pero es que es leve, es más fuerte y tiene muchísima más impronta. Lo que son la potencia de los cítricos a rabiar, o sea, es que te lo aplicas y te atiza un bergamotazo con un limón, que es que te vuela la cabeza. Sí, mucho gálbano, muchas notas herbales, pero es que no. La fuerza de esto en la salida es completamente cítrica. Muy cítrica. Luego, conforme ya se evapora, y se evapora muy rápido porque estamos hablando de uno de toilette, con un rendimiento, tengo que decirlo, espectacular. Cuando se evapora, entonces cuando puedes sentir ya esas notas herbales, pero leves, porque la fuerza de todo esto, de Joules, está precisamente en los cítricos de salida, que además por la propia casa ni siquiera están declarados. Pero es que te llevan. O sea, es que esa efervescencia que tiene esta fragancia es que te lleva de la mano de los cítricos. No es otra cosa, no son herbales, no. Son los cítricos, pero son brutales y están trabajados de una forma completamente magistral. Cuando llegamos a la zona de secado sí que tenemos la hediona, la pimienta negra y la violeta. No es una fragancia, esta Joules, que que la fuerza recaiga precisamente en el aroma de la violeta. Es mucho más verde, ya cuando entramos en estas fases sí que es mucho más verde, ya va cogiendo más cuerpo, pero siempre de la mano, desde el principio hasta el fin, de la mano de cítricos, ¿eh? Sí que es herbal y que es muy limpia, es muy pulcra. La hediona ya sabemos que es muy potente y aquí está todo sumamente medido para llegar a conseguir que tengamos una duración aproximada de unas 8 horas óptimas sin necesidad de reaplicar. Estoy diciendo óptimas, ¿vale? Entre medio yo reaplicaría porque además nos encontramos que Joules es sumamente adictiva. Lo vais a ver, ¿eh? En el momento que deis la primera atomización, esto va a ser Dios mío de mi vida, qué guay. Es auténticamente brutal. No es por generar un hype artificial, ni muchísimo menos, es que es brutal. Sí que es un poco picantilla, pero es más en una sensación de que la pimienta negra está acompañando, pero no es tanto en cuanto sentirla que está raspada, sino es más en cuanto a una sensación que acompaña más como a la cáscara, como un tono más amaderado, picante, pero es un tono amaderado de pimienta. La hediona ya sabemos que huele súper fuerte y vuelvo a repetir, está ultra mega medida. Y la violeta pues está, pero no atalca ni empolva ni nada de esto, simplemente es darle un matiz floral delicado. Porque aquí no tenemos flores, ¿eh? Las flores que hay están muy sutiles y para percibirlas pues hace falta estar súper ultra mega entrenado porque no salen por ningún sitio casi. En el secado, abeto, cuero y cedro. Aquí sí que jugamos una baza importante porque sí que notamos el cuero. Un cuero vintage, sutil, vuelvo a repetir, trabajado desde el ámbito de... Nos olvidamos de las cremosidades. Aquí estamos hablando de un cuero trabajado más animálico. Un cuero animálico que va acompañado de esa zona verde de abeto que refuerza mucho más todo lo anterior y el cedro sutil. No notamos ahí una madera de cedro a tope, ahí raspando, no, sacándole punta al lápiz y que olemos el lápiz con todo lo que es el grafito y todo esto, no. Es muy sutil. La fuerza ya del fondo recae entre el cuero y el abeto como nota verde que impulsa todo lo que son las notas anteriores verdes también, pero siempre desde la sutileza.
es que es fantástica. Es que es fantástica porque la aportación que lleva de verdes es muy potente, pero los cítricos la ensalzan y la encumbran durante todo el tiempo. No es que tengan... Es que estás sintiendo auténticamente esos cítricos acompañados de verde todo el tiempo. Me voy a poner muy pesado, pero es que es así. Requete bonica. Cuero que vais a sentir... Calculo yo que aproximadamente a partir de la segunda hora, que es cuando va cogiendo ahí ella más consistencia. La evaporación, como he dicho antes, una evaporación rápida, muy rápida. 5 minutos, 10 minutos la tenéis hecha, pero el aporte que tiene con respecto a esta Joules es muy importante porque da mucha fijación toda la consistencia que tienen en herbales y en resinas. Entonces aguanta mucho más de lo que podamos pensar, pero muchísimo más. Óptimo 8 horas, no hace falta refrescar, pero yo refrescaría porque es una delicia echarse esta Joules y efectivamente cae en ropa y olvídate. Elegante no, lo siguiente, con traje de oficina acompaña que te mueres, pero también tenemos algo muy importante con Joules y es que es muy deportiva, muy deportiva. Muy deportiva, muy elegante, con mucho apresto, esos toques herbales, cítricos, todo lo que he dicho antes, pero es que es muy deportiva. Esto yo me veo ahí en lo que es mi mar menor del alma querida, navegando. Así que seguramente le diré a algún colega, vámonos a navegar hoy y me la llevo puesta, porque es muy deportiva. Bueno, claro, navegar es que no, tampoco se suda, terminas mojado, si terminas mojado, pero vamos, que es un gustazo. Te la puedes atizar perfectamente para después del gimnasio, te la puedes atizar para incluso, vamos a ver, para vestir sport también, que no solamente para gimnasios ni nada de esto cuando sales después de pegarte la ducha, sino que efectivamente vas a sport como voy yo ahora, empapado en sudor, y vas fresquísimo de la muerte porque de verdad es que viste... Pero de una forma brutal. No tiene edad. Cuidado. Aquí esto se lo puede poner quien le venga en gana. Y lo que le gana. En gana lo que le gana. Es que no es viejuna. Y como no es viejuna. Perfecta para cualquier edad. Perfecta para cualquier momento. Perfecta absolutamente para todo. Gracias Demacy por no haberle metido la mano. Y haber respetado la formulación. Tanto de la Energy como de esta. Las hermanitas que estaban ahí olvidadas. Las pobres. Y no puedo hacer otra cosa sino que recomendárosla de verdad, porque es que es una auténtica gozada. Estela proyección, que no lo he dicho, sí que he dicho duración, pero no he hablado ni de estela ni de proyección. En los primeros minutos, pues tenéis 2 metros aproximadamente para arriba y para abajo durante una media horita. Luego se retrae y se queda en distancia corta, pero perfectible. O sea, exactamente igual que se pueda quedar pues una Dior Homme Sport, por poner un ejemplo, porque se queda... Estoy hablando de la formulación primera, o sea, la primera formulación, la primera que hizo Demacy, no la nueva que me parece fatal. La primera que hizo Demacy, que es de aplaudir, está perfecta, muy bien ahí. Más o menos va por igual, o sea que si luego se queda en distancia corta, pues se queda un metrito, se queda muy perceptible, pasas por al lado de alguien, te huele, no hay ningún problema, no hay que entrar en paranoias con ella, porque rinde muy bien y rinde como una Sport. Me refiero en cuanto a duraciones y... Estela proyección es así como muy similar, pues 2 metros en la salida como bueno de toilette es pues súper chispeante y burbujeante, y luego efectivamente ya pasamos a una retracción, que luego pues nos lleva a esas 8 horas óptimas aproximadas de duración, pues tanto en ropa como en pie. Bueno, en ropa dura un montón, en ropa olvidaros, en ropa dura hasta el día siguiente, esto ya lo sabemos todos, no es nuevo. Luego ya las duraciones, las estelas, ya volvemos a lo mismo, cada uno es cada uno, y yo aquí no me meto. Podría tener hasta incluso toques unisex. Una chica, yo os invito, chicas, a que sí, vuestros amiguetes la tienen, que la probéis, porque no es una familiar, ni muchísimo menos, pero tiene unos toques unisex por esa viveza que tiene la propia fragancia en sí. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar ahí, así que me ahogo ya de la emoción de volver a grabar. Y quería volver a lo grande y con Joules, por supuesto, que además tenía muchísimas ganas de presentarla en el canal, porque era la única, o es la única dentro de la línea masculina que me faltaba por reseñar en el canal.
así tal cual. Si falta algún vídeo es que lo he borrado. Pero lo tengo todo de Dior para hombre, estaba reseñado, pero me faltaba esta que la tenía así un poco atragantada porque no la encontraba por ningún sitio a buen precio. Y a los señores de Dior no se le iba a comprar porque me costaban un pastizal. Entonces he dicho, no, paso, voy a comprar un poco más baratico, y ya me he hecho con ella. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por el apoyo recibido con Tears of Pain. Quedan muy poquitas unidades, no se va a volver a repetir la experiencia de una edición limitada, así que realmente si queréis una botellica de Tears of Pain, pasaros por la website www.javierorgaz.com y una unidad o la que os dé la gana de Tears of Pain. Vuelvo a repetir, se acaban, quedan muy pocas unidades, estamos ya finalizando stock y es lo que hay. Muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.